Hola a todos, mi nombre es Laura Ginette Ordóñez Ortega, soy estudiante de quinto semestre de Derecho de la Fundación Universitaria de Popayán. A continuación vamos a pasar a hacer un análisis jurisprudencial de la sentencia SC 11575 de 2015 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Fernando Giraldo Gutiérrez. Vamos a hacer un resumen de lo que se discute en esta sentencia. La Corte decide el recurso de casación interpuesto por Luz Marina Díaz González frente a la sentencia del 22 de octubre del 2012 y la sentencia complementaria del 25 de enero del 2013, proferidas por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario que aquella promovió junto con Julio Márquez Chía, Natalia y Nicolás Márquez Díaz contra Leonardo Montaño, Edinson Lizima Comalaver, Marco Antonio Parra Celi, José Antonio Neiza, José Alberto Amado, Rápido Humadea S.A. y la cooperativa transportadora Flota Norte Limitada, al que fue llamada en garantía la Sociedad de Seguros Colpatria S.A. Los actores solicitaron declarar a los convocados que son civil y extracontractualmente responsables de los perjuicios que les causaron con ocasión del accidente de tránsito en el que resultó lesionada Luz Marina Díaz González. En consecuencia, pidieron condenarlos a pagar en favor de ella 7.900.000 pesos por daño emergente y 900 millones como mínimo por lucro cesante, y a cada uno de los reclamantes por daño moral la cantidad máxima que la jurisprudencia prevé. Finalmente, suplicaron la actualización de las indemnizaciones y la cancelación de los intereses moratorios a la tasa más alta permitida. De entre los hechos relevantes podemos exaltar que a las 6:40 de la mañana del día 21 de octubre del 2003, en inmediaciones del kilómetro 91.5 en la carretera que de Bogotá conduce a Tunja, transitaba un bus de placas XID 526, afiliado a la empresa Conflonorte, propiedad de Marco Antonio Parraceli y José Antonio Neiza, conducido por Leonardo Montaño. En sentido contrario se desplazaba un camión de placas SUK 307 vinculado a Rápido Humadea, de dominio de José Alberto Amado y Insolísima Comalaver, quien lo conducía el último. Este camión trata de invadir el carril por donde viajaba el bus. El exceso de velocidad en el que iba el primero evitó que el chofer pudiera maniobrar, lo que ocasionó el volcamiento. Con ello conllevó al fallecimiento de 7 pasajeros y la lesión de otros 15, entre estos Luz Marina Díaz González. Conflonorte Limitada no tomó las medidas necesarias para prevenir el accidente, a pesar de tener conocimiento que en este tramo ya habían ocurrido varios insucesos en los que habían resultado involucrados varios vehículos de su compañía por aceleración máxima que no estaba permitida. La acción penal correspondiente, dentro de la cual están involucrados Leonardo Montaña y Edinson Lizima Comalaver, se adelanta en la Fiscalía 17 Seccional de la Unidad de Vida de Tunja. Luz Marina sufrió consecuencia del accidente lordosis cervical fisiológica, letrosis grado 1, traumas de reja costal, tejidos blandos y luxación de la articulación clavicular izquierda. Las secuelas físicas, como por ejemplo la limitación en el movimiento del cuello, espasmos musculares, cefaleas intensas y entumecimiento de las manos, deberá soportarlos por el resto de su vida, pues la única alternativa que tiene es un procedimiento quirúrgico con elevado grado de quedar en cuadraplegia. Mentalmente, después de estos insucesos, se concluyó que a ella le padece estrés postraumático, depresión, ansiedad, alteraciones en el sueño y la alimentación, deterioro de sus relaciones interpersonales y familiares, pensamientos automáticos distorsionados y procesos de duelo no declarado. Posterior al infortunio, la relación de Luz Marina Díaz González con su cónyuge Julio Márquez Chía se deterioró, siendo necesario que se cambiaran de vivienda por recomendación de su psicóloga. Asimismo, quedó imposibilitada para conducir y trasladarse por vía terrestre, lo que derivó en el rechazo de varias ofertas laborales fuera de la ciudad. El médico legista señaló en primer momento una incapacidad provisional para la afectada de 35 días, y luego la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá dictaminó la pérdida de su capacidad laboral en un 36,40%. Antes de los hechos, ella gozaba de una buena salud. Tenía 46 años, se desempeñaba como abogada litigante, adscrita al Banco Central Hipotecario y a la Central de Inversiones S.A. Prestaba asesoría jurídica a Econometría S.A., asistencia legal a diferentes personas en las áreas civiles y de familia, y tramitaba alrededor de 200 procesos, lo que le dejaba mensualmente garantizado un promedio de ingresos de 15 millones de pesos.
En el instante en que acaeció el evento, ella llevaba consigo 1.800.000 pesos que los llevaba para cubrir los gastos de un secuestro de bienes por el cual pues, se transportaba. A raíz de las dolencias derivadas del percance del infortunio, fue atendida en diversas entidades de salud y por profesionales particulares, lo cual trajo un menoscabo a su patrimonio que se ve involucrado por el daño emergente, conforme al que está dictaminado conforme a los recibos y a las facturas adjuntadas. Nicolás y Natalia Márquez Díaz son hijos de Luz Marina, quienes por efecto del siniestro sufrieron daño psicológico, los cuales se derivaron en dos momentos. Para Nicolás se tornó en el imposibilitamiento de terminar su año escolar y para Natalia se derivó en la imposibilidad de ingresar a la universidad, lo cual ocasionó que ella se quedara sin su cupo. Notificados a la demanda, los accionados se pronunciaron de la siguiente manera. Solísima Comalaver y José Antonio Amado se opusieron a las pretensiones y excepcionaron de fondo confesión judicial, confesión mediante apoderado, falta de legitimación por pasiva, de la responsabilidad civil extracontractual del demandado Leonardo Montaña y de la ausencia de responsabilidad civil extracontractual de Insonlísima Comalaver. Prescripción, inexistencia de la obligación de indemnizar, existencia de injustificada solicitud de perjuicios y extrajudicialidad. Marco Antonio Parra Celi y José Antonio Neiza formularon la defensa de mérito que denominaron hecho de un tercero como fuerza mayor o caso fortuito, falta de prueba de los perjuicios y la excesiva e injustificada tasación de perjuicios. Rápido Humadea S.A. esgrimió la falta de legitimación en la causa, culpa excesiva del vehículo de placas XID 526, petición de modo indebido, prescripción, temeridad o mala fe. Seguros Colpatria S.A., sociedad que fue llamada en garantía, frente al pliego inicial invocó la imposibilidad jurídica de reclamar doble indemnización de perjuicios por los mismos hechos y en relación con su convocatoria planteó que la prescripción ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguros estaba vencido. Confluenorte y Leonardo Montaño, a pesar de haber sido notificados, guardaron silencio. El juzgado 20 civil del circuito de Bogotá emitió sentencia de primera instancia en la que declaró que los demandados son civil, extracontractual y solidariamente responsables del accidente en el que resultó lesionada Luz Marina Díaz González. En consecuencia, los condenó a pagar primero, por perjuicios morales, 25 millones de pesos a Luz Marina Díaz González, 10 millones de pesos a Nicolás Márquez Díaz, 10 millones de pesos a Elga Natalia Márquez Díaz y 15 millones de pesos a Julio Márquez Chía. Segundo, por lucro cesante, 9.194.889 pesos y 159.323.289 pesos a Luz Marina Díaz González. Tercero, sobre dichas sumas reconoció réditos del 6% anual a partir del quinto día siguiente a la ejecutoria del pronunciamiento. También tuvo por acreditada la excepción de excesiva e injustificada solicitud de perjuicios e improbada las restantes. Estimó fundada la objeción de error grave planteada respecto del dictamen pericial rendido dentro del proceso. Acogió la falta de legitimación en la causa de Antonio Neiza y Marco Antonio Parra Celi para llamar en garantía a Seguros Colpatria. La apelación que interpusieron todos los demandantes y los convocados, como por ejemplo Rápido Humadea S.A. e Insonlísima Comalaver José Alberto Amado, se desató por el tribunal mediante providencia que confirmó lo resuelto por el ADCU, precisando que cuando se mencionó como parte favorecida de la condena a Elga Natalia Márquez Díaz, debe entenderse que es Natalia Márquez Díaz. Los gestores pidieron respecto del anterior fallo en su orden corrección para enmendar los yerros cometidos en el ordinal tercero de la parte resolutiva de la determinación ratificada, dado que los 9.194.889 pesos responden a daño emergente y no a otro título como se expresó. Además, porque la suma de 427.478.845 pesos, lucro consolidado reconocido, no era posible descontarle un 65% por concepto de manutención de la víctima, ya que en lesiones personales, que es el caso en cuestión, ni la legislación ni la jurisprudencia autorizan en la liquidación del lucro cesante descontar un porcentaje alguno por gastos que las víctimas que no fallecen venían realizando para su sostenimiento personal. Aclaración para esclarecer el argumento que llevó a desestimar el lucro cesante futuro, toda vez que es confuso decir que no se ha establecido que la secuela de la lesión fuera permanente,
cuando obra en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, que calificó la invalidez de Luz Marina Díaz González en un 36,40% como pérdida de aptitud laboral, resaltando que se trata de una incapacidad permanente parcial. El ADCUEN profirió sentencia complementaria en la que dispuso: primero, corregir el ordinal tercero del fallo de primer grado y a cambio tener en cuenta que la suma de 9.194.889 pesos corresponde al valor reconocido como daño emergente y no lucro cesante como allí se consigna. Modificar dicho apartado en el que reconoció la cuantía reconocida a título de lucro cesante pasado, siendo la que corresponde al caso en concreto de 427.478.845 y no como allí se anunció. Denegar la solicitud de aclaración de lucro cesante futuro. Dentro del problema jurídico, tenemos que corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá violentó el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas, que llevaron a negar el reconocimiento del lucro cesante futuro. Como respuesta a este problema jurídico, encontramos que la Corte advierte que el tribunal incurrió en la violación directa que se aduce por el impugnante, pues contrariando las directrices sobre reparación integral por el daño proveniente del artículo 16 de la Ley 446 del 98 y las exigencias para el reconocimiento del lucro cesante futuro, estableció como premisa para otorgar el último la acreditación de un ingreso que fuera fijo, constante, asegurado y permanente, lo cual representa la fijación de una regla que desconoce que la certeza del daño futuro no reviste el linaje de absoluta y que en su ponderación es preciso partir de una proyección razonable y objetiva que se haga de los hechos presentes o pasados susceptibles de constatación. Además, la Sala observa la estructuración del desacierto de índole probatoria denunciado, porque se estableció por el tribunal como uno de los fundamentos fácticos para desestimar el lucro cesante futuro que las secuelas del accidente no se han determinado si son permanentes, pasando por alto que en realidad de verdad obra dentro del expediente el dictamen de la Junta Regional de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, que amén de otorgar un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 36,40% respecto de Luz Marina Díaz González, señaló que es una incapacidad permanente parcial. No se llama a duda que el yerro encontrado es evidente, porque el informe se aportó con la demanda e inequívocamente consigna las conclusiones a las que se ha hecho mención, a las que por lo demás se arribó previa relación de exámenes practicados de las deficiencias, discapacidades y minusvalías halladas para la accionante Luz Marina Díaz González. Como preguntas y respuestas dentro de esta sentencia, podemos hallar tres. Primero, ¿qué se entiende por daño futuro? Se entiende por daño futuro el que se comprende aquel que aún no se ha llegado a producir, considerado en tal momento. ¿Cómo se puede contextualizar o conceptualizar el lucro cesante actual? Este hace la certidumbre del daño ocasionado, pues como se puede observar se trata de una ganancia o del provecho no reportado al patrimonio del interesado como hecho ya cumplido. ¿Y qué es el lucro cesante futuro? El lucro cesante futuro es la utilidad o beneficio frustrado cuya percepción debía darse más adelante en el tiempo y puede probarse con una proyección razonable y objetiva que se haga de los hechos precedentes o pasados susceptibles de constatación.